Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. En las coyunturas que estamos viviendo en el Instituto Politécnico Nacional, hay temas muy interesantes que platicar con Daniel Ramos Sánchez. Bienvenido, mi estimado Daniel. Muy buenas noches, Marco, gracias por la invitación. Buenas noches, Silvio Lira. Gracias. Bajo el tema y la premisa de que el Instituto Politécnico Nacional pues es una institución que debe tener grandes expectativas para la vida nacional, para aportar pues a los profesionales de calidad que puedan de alguna manera ser conductores y ser líderes en los temas de la educación tecnológica principalmente y de especialidades que el país requiere para tener un desarrollo, despegar en el desarrollo que durante décadas se ha buscado. Pues bienvenidos compañeros politécnicos los dos, muy distinguidos. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues bueno, en principio la temática por la que se nos ha invitado está relacionada con la manera de inserción que tenemos como país y desde luego los desafíos que tiene el Politécnico, ¿no? El tema es muy complejo, es muy amplio, pero a la vez muy interesante en la presente coyuntura, ¿no? Sí. Y pues para poder iniciar con estos comentarios, a mí me gustaría señalar que en términos de la globalización y de los indicadores que tiene nuestro país en materia de innovación científica, a lo largo de los últimos años hemos venido perdiendo terreno en el avance de la innovación y la invención científica. Somos una nación que vamos, si bien caminando, el resto de las naciones avanzan mucho más acelerado que nosotros y los últimos registros que tenemos como país en el indicador mundial de innovación científica nos dicen que desafortunadamente, al parecer, vamos marcha atrás. Obviamente que esta inserción en la globalidad tiene que ver con la ciencia y la tecnología en México y desde luego con el Politécnico, ¿no? Porque uno de los temas que está presente y que está latente en la agenda sobre ciencia y tecnología en México es la revisión al Sistema Nacional de Investigadores y a la ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Recordemos que desde 1982, en que se conformó el Sistema Nacional de Investigación en México, ya han pasado más de 30 años y se hace necesario revisar las líneas de investigación que hay en el sistema, como la manera en que pueda ampliarse la presencia de investigadores mexicanos reconocidos y de excelencia. Pero, particularmente para el Politécnico, es muy importante esta coyuntura y es la que amerita ver un gran desafío. Y es que recientemente la Auditoría Superior de la Federación determinó que hay una incongruencia entre el Plan de Desarrollo Científico y Tecnológico del Politécnico con la planeación sectorial. Eso que nos habla de una incongruencia que tenemos como institución, que nos expresa claramente que tenemos un problema y tenemos un desafío que resolver en el Politécnico, que es precisamente conformar un sistema de investigación científico de carácter institucional. Esto es uno de los retos, de los desafíos que tenemos en esta coyuntura, que hay que explicar. Porque quien lleve la dirección general debe ser una gente que tenga dentro de su perfil una dedicación, experiencia en trabajos de investigación científica y tecnológica y que entienda precisamente esta complejidad que tiene todos los impactos y el quehacer científico del Politécnico a nivel nacional y nuestra inserción en la globalidad.
Esto es un primer aspecto que tenemos ya enfrente de los desafíos. Otro aspecto es que a nivel mundial el fenómeno de los ninis ha crecido. En México, los estudios que hay por parte del Banco Mundial y por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico nos arrojan que en México tenemos más de 11 millones de ninis. Esto también representa un problema a nivel nacional y para el Politécnico, porque nosotros vemos que uno de los problemas que se van dando de manera rutinaria en nuestra institución es un gran rechazo de los estudiantes que quieren ser parte de la matrícula del Politécnico. Seguimos sosteniendo criterios al margen de toda esta problemática social. Se siguen sosteniendo todavía conceptos institucionales que corresponden al siglo XX, que no tienen que ver con este desafío que tiene el país y con las posibilidades que tiene el Politécnico de ofrecer de manera sensible y flexible más lugares a los jóvenes mexicanos. El país requiere que dentro del Politécnico se puedan dar enfoques que contribuyan a resolver esta problemática. Obvio, si no definitivamente, que puedan darnos la brecha para poder abrir un turno extra, para poder ofrecer diplomados técnicos a los jóvenes que requieren capacitación para integrarse al trabajo, de revisar la conformación de las cascadas generacionales para poder ampliar más los espacios e inclusive hacer uso de aquellos días que realmente no se usan dentro de la institución. Finalmente, que esto es una infraestructura social, es un capital social para el pueblo de México, para la juventud de México, que podríamos como institución ofrecer posibilidades de estudio, de desarrollo a estos más de 11 millones de ninis que tenemos en México. En esta tesitura de la globalización, de los desafíos nacionales y el papel del Politécnico, tiene que ver que dentro de la Unión Europea ellos llevaron más de 50 años para poder revisar la duración de sus carreras, para poder dar una homogeneidad al reconocimiento de certificados y diplomas. Dentro de lo que es el aspecto de América del Norte, también se acordó el reducir los plazos y duración de las carreras para tratar de dar una homogeneidad en la formación profesional. Hay que señalarlo. Esto sigue siendo uno de los desafíos que tenemos en el Politécnico en términos del sentido de la regionalización y globalización, porque tenemos carreras que duran más de 4 años. Y dentro de los plazos que nosotros hemos descuidado y que hasta la presente administración no se le ha dado ninguna atención, es justamente a esta revisión de carreras. Nos habla pues de que la institución tiene un marco de desafíos que en el contexto de la globalización requiere entenderse ahora las contribuciones que puede hacer un nuevo director general en el Politécnico, porque como hasta ahora hemos visto, hasta la presente administración ha quedado en inercias burocráticas, en rutinas que han desestabilizado internamente la vida académica, en aspectos que no concuerdan con el desarrollo institucional y para corresponder a los grandes desafíos que como país y como institución tenemos. Muy bien. 11 millones es alrededor del 9% de la población total, que es una barbaridad. El problema que tenemos en estas cifras es que los dos estudios que formó el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se conformaron después del año 2010. La cantidad de los números son absolutamente coincidentes. Este fenómeno no lo habíamos visto en México. Es un fenómeno original que resulta en la última etapa de desarrollo que ha atravesado el país. Pero contradictoriamente,
los criterios que van rigiendo la educación superior, las formas de hacer nuestro quehacer, siguen todavía pensando en el siglo XX. 2 turnos, el mismo esquema de lunes a viernes, no dan oportunidad a la potencialidad que tienen los sistemas abiertos y de educación a distancia, que hay carreras, pero tenemos que impulsar aún más. El nuevo director general debe de tener este sentido en términos de cómo institución podemos insertarnos y ser una brecha en el camino que pueda dar cambios y sentido a nuestro horizonte institucional en el presente siglo. Y obviamente tratar de contribuir como institución a estos enormes problemas. Sí, porque esto coincide básicamente con el famoso bono poblacional. México es uno de los países que más alto bono tienen actualmente. Tiene 2 lecturas, uno que es la parte del bono demográfico, que también puede entenderse como un pagaré demográfico, porque para el año 2030 nosotros tendríamos una década de grandes oportunidades en México al caer la tasa de crecimiento demográfico. Se prevé que para esta década descendamos a menos de 1. Pero el problema que nosotros tenemos es que aunque se presente esta tasa de crecimiento demográfico, año con año aumenta en forma desmedida la cantidad de ninis. Hablamos de proyectos de vida, de una juventud que no tiene un proyecto en el país, que no tiene una manera de tener un proyecto de desarrollo personal. Hablamos de un problema gravísimo en México porque este fenómeno nos está diciendo hoy una juventud que se encuentra excluida, que se encuentra marginada, pero no solamente hoy, sino que también el resto de su vida permanecerá marginada. Muy bien. Ahora, bajo este esquema, Silvio, tenemos unos pocos minutos, pero danos una pauta al respecto. A ver, aquí Daniel abordó la cuestión de la inserción a nivel de carácter mundial. Yo me iría a la base. Muy bien. ¿Cuál sería realmente los cambios que requeriría el instituto en este momento desde la base? Porque yo puedo ver hacia afuera, pero si no veo lo que tengo adentro, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades de la institución, entonces no puedo realmente ver hacia el futuro. Yo digo que esta es la gran oportunidad. Perdimos 3 años inútilmente con Enrique Fernández Fasnat en esta administración, porque de por sí ya traemos arrastrando el problema de la administración anterior. El modelo educativo se implantó en 2008 y otras escuelas le entraron en 2009, 2010. Ya estamos hablando de una generación de ¿cuántos? 7 años prácticamente. Así es. Si tú haces cambios en este momento te va a llevar otros 4 años para que salga la primera generación, si te llevara, digamos, 1 año más para implantar algunos cambios. Es decir, estaríamos hablando de un problema de más de 11 años, de 11 o 12 años con este modelo, en donde cual quedó probado. En la administración pasada reconocieron que el modelo basado en competencias, que no tiene nada de competencia, de esta forma habría que analizarlo hasta dónde llegamos, se planteó a los 2 semestres que el índice de reprobación se habría incrementado un 20%. Muy bien. Con eso regresamos, mi señor Silvio. Tenemos que ir a un corte. Perfecto. Ahora Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. El 20%. Así es, el índice de reprobación. Okay. Bien. Muy bien, mi estimado Silvio, nos quedamos en el corte hablando sobre los índices. De reprobación. A ver, gracias al modelo ¿no? O sea, y esta es la prueba que se dio. Enrique Fernández acaba de decir en el mes de agosto, si mal no recuerdo, que la deserción andaba en el 40%. La pregunta es, llevamos prácticamente 2008 hasta el 2007, para algunas ya son prácticamente 9 años, otras ya tienen 7 años el modelo. Y no ha existido, ni siquiera se implantó un mecanismo de evaluación curricular. Eso es lo grave de la situación que tenemos. En México, salvo muy raras excepciones así muy particular, se han hecho algunos esfuerzos en hacer investigación de perfiles profesiográficos, diagnósticos y perfiles y diseños profesiográficos, para traducirlos esto a planes y programas de estudios, pero son aislados. El instituto hizo una reforma curricular con un nuevo modelo sin analizar realmente cuál es la parte sustantiva, la parte fuerte de las carreras que tenemos. No se hizo. Alguien por ahí llegó nada más, es esto lo que queremos y se acabó. Sin la participación, ojo, sin la participación de los profesionales en la materia. El que está ejerciendo su carrera sabe cuáles son sus deficiencias que pueden tener, ¿sí? Y cuáles no, o sea, dónde implica realmente hacer un reforzamiento o no. Entonces, nada de esto se ha estudiado. El instituto requiere que en cierta forma forme a través de las academias, sobre todo las academias que funcionen. Las academias están muertas de hace no menos de 20 años. Desde que llegó Joffre Velázquez, desde ahí a partir del 91 con su dichosa circular 20 que se inventó, de ahí ha venido el instituto prácticamente en picada. ¿Qué decía en la vida esa académica. circular 20? Pues nada más que tenías que estar todo el tiempo prácticamente, como dicen, sentado, ¿sí? No importa cuánto hacías, sino un proyecto definido para cada una de las escuelas. Que esto es lo que nos daría la pauta a nosotros con el Congreso Nacional Politécnico. O sea, hemos perdido una extraordinaria oportunidad durante 3 años de poder hacer un congreso donde vayamos al fondo de los problemas de carácter académico, administrativo, estructural del instituto. 3 años que se perdieron. ¿Por qué? Bueno, porque se desvió realmente esta administración que encabeza Enrique Fernández del objetivo que estaba buscando. O sea, tenemos que reconocer cuáles son nuestras verdaderas debilidades, pero también cuáles son nuestras fortalezas. Si no hacemos eso, el director que llegue, la pregunta es, ¿bajo qué esquema va a llegar el director actual, o el director que llegue? Si es Enrique, pues ya sabemos cuál es el futuro que le espera al instituto, ¿no? A correr profesores, a correr personas, continuar con esa línea.
Pero ese no es el problema del instituto. El problema es que tenemos que sacar el Congreso Nacional Politécnico, pero que son 8 puntos que están pendientes, que no se han agotado, y que es una firma de un compromiso que hizo el gobierno federal. El director que llegue, ya sabemos que si Enrique su ratificación, no va a pasar nada. Va por otra línea, es no al Congreso Nacional Politécnico, excepto a su modo, como lo planteó. Si ese es uno nuevo, la pregunta es, ¿van a asumir, el nuevo que llegue, va a asumir el compromiso que tiene el gobierno federal para sacar adelante lo de los 8 acuerdos que tiene el instituto o no? O sea, este es un asunto, yo diría, además de complejo, porque es eso la cuestión aquí, donde tienes que ver la cuestión académica, la cuestión administrativa, la cuestión de la estructura, la cuestión de sus ingresos, ¿o qué? ¿Acaso se pretenderá ahora que el instituto, o se quieran deshacer del instituto? Y esto va a tener mucho que ver con el perfil de la persona que llegue, ¿no?, directamente al instituto. Si es esto que ya tenemos la ratificación de Enrique, ojalá y no se dé, ya sabemos lo que nos espera, pero también quien llegue, ¿qué es lo que va a ofrecer el instituto? Si es gente de dentro, creo que hay posibilidades, ¿para qué? Para que nos sentemos a platicar abiertamente, con toda la franqueza del mundo, que nos interesa el futuro del Instituto Politécnico Nacional. Si le estamos viendo por ahí, creo que debe haber las condiciones, sobre todo, de saber escuchar. Porque hay una serie de prejuicios que pareciera que es lo que domina en el instituto. El que viene de fuera, como Enrique, trajo su ejército de gente extraña y vean lo que hizo. Gente de dentro, pues tenemos la oportunidad de decir, ¿sabe qué? Escoge, como dicen el personal, que realmente dale la oportunidad de que se expresen cuáles son las ideas que se pueden plantear para poder sacar el Congreso Nacional Politécnico y sobre todo terminar con los otros acuerdos, la cuestión de los derechos politécnicos, ¿sí?, individuales que se tienen por ahí, no se implantó. O sea, repito, tenemos un problema de estructura y si no analizamos el problema estructural desde las propias conductas de lo que significa ser autoridad en el instituto, que no es lo mismo autoritarismo, que quede muy claro, se debe ejercer el poder, pero con estricto apego pues a la ley, o sea, que no te separes de ello. Decía mi paisano don Jesús Reyes Heroles, en México tenemos un derecho real y tenemos un derecho legal. Lo que tenemos que ir ajustando es que, y ahí hay un espacio, entre el derecho real lo tenemos que ir ajustando al derecho legal. Y ese es un espacio que te permite a ti de diálogo para poder construir. Si tú no tienes como director de la institución esa capacidad para visualizar en tu comunidad, pues realmente no vas a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Y vas a entrar otra vez a una confrontación abierta dentro de la institución que nos va a llevar otros 3 años más de atraso. Entonces, sí es fundamental, yo diría, que quien llegue, pues tenga esa disposición, que no llegue como el poseedor de la verdad, el clásico. Una institución del tamaño del Instituto Politécnico Nacional no se puede llegar como el experto, ¿no? Llámale lo que tú quieras, ¿no? La administración, lo financiero, no esté por ahí, o sea, es más complejo. Es la vida realmente de las partes sustantivas de la institución. En materia, digamos, del cómo aprender, el cómo, digamos, transmitir el conocimiento, el cómo se tiene que interactuar, el cómo va a ser la investigación, a partir de qué premisas puedes partir. Si tú no tienes todo ese tipo de información, ¿qué tipo de formación estamos dando? Y lo tenemos que revisar desde el medio superior, porque habría que analizar a fondo si efectivamente ese bachillerato universal que tanto están pregonando realmente es válido para el instituto o no. Tendríamos que revisar si esas 3 áreas del conocimiento tienen vigencia o no tienen vigencia. Tenemos que ponernos a discutir eso. ¿Tiene razón de ser los CECIT como están en este momento con la licenciatura? ¿Sí o no? O sea, tenemos que analizar, insisto, todo un esquema que va desde la media superior hasta el posgrado. Porque tampoco se vale que, bueno, pues yo llegue al posgrado y todavía tenga que andar haciendo los cursitos esos de ¿cómo le llaman? Propedéutico, cosa por el estilo. O sea, tenemos que revisar una serie de cosas que nos permita hacer un diseño desde la media superior hasta el posgrado. Y esto nos podría dar la pauta prácticamente para decir, bueno, esto es lo que tenemos,
ahora hacia dónde queremos ir con el instituto. Y eso significa que tenemos que hacer un diagnóstico. Y ahí, ojo, la corrupción la hay, tanto en lo académico como en lo administrativo. ¿Cómo combatimos todo esto? ¿Cuáles serían las características que ahora tendrían los directores de las escuelas? Necesitamos formar cuadros en el instituto. Desde un presidente de academia, un jefe de departamento, un subdirector, o sea, eso no lo hemos formado, no nos hemos preocupado porque la gente del instituto vaya formándose en el área de las cuestiones administrativas. Entonces, tenemos que combinar eso. Hoy, los presidentes de academia forman parte ahora prácticamente de la estructura administrativa, cuando las academias son los cuerpos colegiados, donde se tiene que analizar, discutir, proponer y construir cosas. Pero mientras no tengamos eso, que está totalmente abandonado, yo insisto, tiene más de 20 años de abandono esto en el instituto, porque ahora todo es administrativo, todo es administrativo. Entonces, bajo ese esquema, tenemos nosotros que entrarle a la razón de ser de la institución, que es la vida académica y la cuestión de la investigación, sino cómo armamos. ¿Cómo armar? ¿A partir de qué? Definitivamente, mi señor Silvio, comentaste algo muy importante. El nuevo director, que esperemos que se dé, porque gran parte de la comunidad ya se manifestó en el sentido de que no siga el doctor Enrique Fernández Suárez dirigiendo a la institución, por bien de la institución básicamente. Tú comentaste algo, el que llegue necesariamente tiene que cumplir los acuerdos, porque los acuerdos son institucionales, no son personales. Bajo ese esquema, el que llegue, llega con ese compromiso primordial. Mi estimado Juan Daniel. Pues al respecto de la temática que nos une esta noche, me gustaría señalar otros 4 aspectos relacionados con la globalización, la inserción y los desafíos de nuestro país y las posibilidades de nuestra institución, el Politécnico, de contribuir, ¿no? Sí. El primero de ellos tiene que ver con la corrupción. El mundo actualmente atraviesa por una ola de corrupción señalada, cuestionada socialmente, particularmente México. En los últimos años ha venido escalando posiciones vergonzosas y cada vez históricas en materia de corrupción, que nos han ubicado como uno de los países más corruptos en el mundo. Evaluaciones e indicadores recientes proporcionados de la OCDE, de la Comisión Económica para América Latina, nos hablan de manera muy elocuente que somos un país en la vanguardia de la corrupción, penosamente. El problema de todo este indicador tiene que ver en que tenemos que reconocer y combatir de que el proceso de corrupción está entrando a la educación. La manera en cómo se han organizado universidades para participar en proyectos que han sido señalados por la Auditoría Superior de la Federación, nos habla de que este fenómeno está tocando las esencias de la educación en México. Y obviamente que el Politécnico también. En el Politécnico, los informes que ha dado a conocer la función pública nos hablan que la corrupción es un fenómeno que está creciendo constantemente en el Politécnico. Hay que decirlo con toda claridad. El instrumento que todos los pueblos y las naciones tienen para la transformación es la educación. Si nosotros no cuidamos al Politécnico, no cuidamos los recursos públicos que se destinan a la educación, nosotros mismos estaríamos totalmente en falta con las posibilidades de concebir este instrumento de cambio fundamental. El segundo aspecto tiene que ver con la manera en cómo la educación superior va participando en los procesos de globalización. El Politécnico es un concepto universal, lo mismo que existe en México, en América Latina, en Europa, en Asia.
pero no hemos visto que surja una línea que conciba la integración del concepto politécnico, que impulse un sentido de globalidad y de integración a nivel de la educación superior. Los escasos esfuerzos que se hacen tienden a atender convocatorias que salen a nivel nacional, pero no existe una política que pueda universalizar el concepto politécnico para crear esta gran integración. El tercer aspecto tiene que ver en términos de que los estudios que se han hecho recientemente nos hablan de que la nación va a atravesar por una etapa de inmovilidad social. Se refieren a que las próximas generaciones tendrán un ingreso igual o aún más bajo que el de sus padres. Obviamente que estamos hablando de un fenómeno crucial, nuevo en nuestro desarrollo, porque en el pasado la educación era esa palanca que permitía a los hijos, a las generaciones, tener un estatus, un nivel socioeconómico mejor que el de los padres. El problema es que estamos insertos en una etapa de parálisis social, donde inclusive los esfuerzos que hagan los padres por mandar a los hijos a la educación, les espera una situación social, económica, similar a la de sus padres o posiblemente a un nivel más bajo. Esto nos habla de un cuestionamiento profundo al instrumento fundamental que era la educación como palanca para la justicia social, la mejora socioeconómica. El problema que tenemos como país, y particularmente en el Politécnico, es que en una gran cantidad de nuestras instituciones, como es el caso del instituto, a la gente se le forma para ser contratada, para ser subordinada, para ser empleada. Estos criterios que existen en la actualidad nos atan al pasado. Ya no son criterios que respondan a las necesidades que se tiene de hacer de la educación un ejército de gente que emplee trabajadores, que cree su espacio de trabajo, que genere riqueza, que genere más empleo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la esencia fundamental ahora es cambiar toda esta parte de subordinación a otra de innovación, creación de empresas de riqueza. Esto trae en consecuencia el poner dentro de los desafíos del país y particularmente en el Politécnico un cambio en la mentalidad, en la cultura, en la conciencia, de que toda gente que tenga un espacio en el Politécnico pueda salir con un proyecto personal de desarrollo, de innovación, de creación de empresas, de creación de empleo. Muy bien, con esa idea regresamos porque tenemos que hacer un corto. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Mi estimado Juan Daniel, pues nos comentaba sobre los puntos que son necesarios tener para que con base en la libertad, en la independencia, podamos llegar al progreso. Así es, hay una parte que tiene que ver con la globalidad, la educación superior y el Politécnico. Hace apenas unos días, una semana, salió el ranking mundial de las mejores universidades en el mundo. Uh-huh. Obviamente que para nosotros fue muy grato, primero que permaneciera el TEC de Monterrey entre las mejores universidades, segundo que la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentre ubicada en ese ranking de las mejores universidades del mundo, y tercero que la Universidad Autónoma Metropolitana ingresara por primera vez a ese ranking mundial. Significa que 3 instituciones muy importantes de educación superior ahora están clasificadas en ese ranking mundial. Pero desafortunadamente el Politécnico, con sus más de 80 años de historia, no ha logrado ingresar en ese ranking mundial. Este ranking producido en Inglaterra, que se crea a través de varios indicadores, miden una serie de desarrollos y posicionamientos que tienen las universidades en términos de los profesores que son investigadores, tiempos completos, vinculación, citas, producción científica, etcétera, etcétera. Lo importante para nosotros es que el director que debe cambiar y tiene que llegar, debe ver la manera de cómo podemos, como institución, hacer las políticas que nos permitan en pocos años ingresar en ese ranking. ¿Por qué? Aquí los aspectos nos dicen que la potencialidad que tenía la Universidad Autónoma Metropolitana se debe a la alta conformación de sus profesores con doctorado, más del 30% de ellos adscritos al Sistema Nacional de Investigadores. Una planta conformada con más del 80% con posgrados. Nos habla también de una producción científica que a lo largo de los últimos años fueron superando al Politécnico. La trayectoria que tiene la UAM fue prácticamente incrementando sus membresías en el Sistema Nacional de Investigadores, su productividad, su planta con doctorado, su vinculación de proyectos entre las propias planteles de la universidad. Y no obstante toda esta experiencia que vemos internamente, nosotros nos mantenemos relegados de esa clasificación. Por hablar de este sentido de la globalización y la educación superior. Este referente nos hace ver que
uno de los desafíos que tenemos como institución es atender el sentido que tienen estos indicadores para poder ir generando las políticas que nos permitan cambiar y modificar nuestra posición a nivel mundial. Y con esto termino en relación a lo que aquí se mencionaba, ¿no? Como México somos una institución que sus inercias y su vida rutinaria sigue reproduciendo el siglo XX. Pero el discurso oficial es un discurso muy adelantado, es una retórica que va más allá del siglo XXI, que ha servido como una ideología y un revestimiento utópico de una realidad que es muy diferente. La diferencia que nosotros tenemos actualmente es un modelo de educación que sigue siendo precisamente del siglo pasado. Una clase de funcionarios que adulan esa realidad y que no permiten dentro de su actuación y dentro del desarrollo institucional que busquemos las transformaciones, que veamos de cara al futuro una institución que es capaz de transformar y superar estos esquemas anquilosados que tenemos de funcionamiento. Con esta intervención yo dejaría los puntos sobre globalidad que creo más importantes tratar relacionados con el instituto. Claro, muy bien, entonces estamos hablando algo así como de espejismos, mi estimado Silvio. Sí, yo creo que hay algo que no hemos revisado aquí. En el instituto tenemos que ser autocríticos. Claro. No lo tenemos. En el instituto tú haces una crítica a la administración y inmediatamente viene la represión. O sea, estamos tan atrasados en ese sentido, como que no hay ninguna relación entre la administración central del instituto con la comunidad. Como que hay un divorcio de hace muchos años, Sí. no de ahorita, ¿no? Sí, sí. Donde impera el autoritarismo por encima de todo el Estado de Derecho. Aquí estaba mencionando Daniel de la UAM. Bueno, la UAM nació con todo un proyecto bien definido, con unos recursos bien establecidos, en donde no empezaron con puros profesores de asignatura. Ellos conformaron directamente los profesores de tiempos completos, tiempos parciales, y tienen un cierto dominio en ese sentido. En el Politécnico así no son las cosas. Uno del daño que nos ha provocado muchísimo daño ha sido pues el sindicato titular del instituto pertenece a la Santa Inquisición, porque toda esta estructura tan vertical en donde el profesor o el trabajador no se puede expresar y se expresa prácticamente viene la represión, pues yo te pregunto, ¿qué clase de educación podemos darle con los jóvenes? ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está, digamos, esa autonomía que en un momento podemos ejercer directamente en el aula? ¿Cómo? ¿Cómo la puedes lograr? Si ahora inclusive los padres de familia de media superior ya se meten al salón con el profesor. O sea, ¿a dónde nos está llevando todo esto? Si necesitamos ahora que un padre de familia vaya a ver las clases directamente a los profesores, porque el director así lo permite, entonces, ¿dónde están los cuerpos colegiados para tratar todos los asuntos de esto? ¿Por qué en el instituto no tenemos directamente con los jóvenes? Yo no diría tutores, yo le diría que son asesores directamente desde que tú entras al bachillerato hasta que termine. ¿Por qué no desde que entras a la licenciatura, como lo hacen en el posgrado? ¿Sí? Desde que inicia la licenciatura hasta que termina. O sea, esto implica toda una formación, ¿sí?, distinta a la que tiene hoy el profesor actual, ¿sí? Pero desgraciadamente lo que es el sindicato junto tan perversa que tiene la relación con la administración, de que bueno, todo es puntitis, ¿sí? Pero define qué sindicato. En este caso estoy hablando del CENTE, el titular es el CENTE, ¿no? Okay. Porque, y esa ha sido la lucha que hemos tenido, ¿no, señor? Necesitamos cambiar. Pero tú le planteas eso a la autoridad de cambiar. No, es que yo necesito al CENTE para que se haga cómplice directamente de lo que estoy haciendo aquí. Ese es un problema serio que tenemos. O sea, hace un rato hablábamos de la corrupción y somos un país en primer lugar. Yo digo, bueno, en la educación, en el Politécnico, no se puede sustraer del todo, pero yo creo que lo podemos intentar en no ser parte de ese juego. Exacto. Si nosotros nos sujetamos a ser respetuoso del Estado de Derecho
en donde tengamos una visión clara, en donde tú tienes, ¿qué tienes que hacer de tu trabajo, de servicio al instituto, para que puedas tener realmente un beneficio? Pues si están esas reglas claras, ni siquiera yo necesito al sindicato, hombre. Basta con que sepa yo el camino que puedo recorrer y por ahí me iría. Entonces, en ese sentido, yo digo, el próximo director que llegue, ¿sí? En este caso, necesita romper con ese esquema del contubernio, ¿no? Entre un CENTE que ya prácticamente es el puro cascarón, con una serie de vicios que tiene que superarse. Señores, vayamos por un proyecto por cada escuela, vayamos por un proyecto por área de conocimiento, vayamos por un proyecto de todo el instituto, como conjunto de qué, pues de un congreso. Esa es la oportunidad, yo creo que tenemos en este momento. El próximo director general debe, en primer lugar, saber escuchar. Sea sin prejuicios, saber escuchar. Un director que tenga esa disposición de saber escuchar, no nada más si me vienes a criticar, pues también quiero propuesta. ¿Y qué estás dispuesto a hacer? Por las dos partes, ¿no? Porque ese es el problema, ¿no? Mientras unos están ocupados en tratar de hacer su trabajo, otros están viendo a ver qué le sacan al instituto. O sea, no puede seguir la corrupción que tenemos en el instituto, en las escuelas, administración central. No podemos continuar así. ¿Por qué razón? Porque el instituto ahora yo creo que más que nunca requiere tener una vinculación con los pueblos a nivel, digamos, regional, estatal y cosas por el estilo, que nos permita interactuar en ese sentido. Si no lo hacemos así, no vamos a seguir creciendo, porque el instituto, para esos fines se creó, para realmente responderle directamente a un pueblo altamente empobrecido, y no lo estamos haciendo. Disfrazamos que, ahí va una brigadita de una semana, ¿no? Y Claro. necesitamos ir un poquito más allá. Muy bien. ¿Tú tienes idea cuántas cosas podemos hacer en los municipios? ¿Cuántos servicios le podemos ayudar en materia de vivienda, Sí, en claro. materia sanitaria? O sea, muchísimas cosas que podríamos darle a la población a Definitivamente. cambio de por lo que estamos recibiendo. Así Y esa es. visión no la hay. Así es, mi estimado Silvio. Lamentablemente, pues el tiempo corre rápido. Estamos terminando otro programa más y yo creo que habrá oportunidad en futuro de ir ampliando todos estos esquemas una vez que haya un cambio este próximo viernes, seguramente, de director general del instituto y podamos ir viendo el perfil de la persona que llegue a ocupar este importante cargo. Pues, compañeros, amigos, les agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias participación por haber estado aquí. y pues por aquí nos estamos viendo y a ustedes les deseo buenas noches. Gracias, Hasta Marco, luego. por la oportunidad.